Desde el 12 de enero del 2025 y hasta el 28 de julio del 2026, los nodos lunares del Karma y el Dharma van a transitar por los signos de Virgo y de Piscis, trayendo a tu vida grandes oportunidades a nivel de evolución de alma y también algunas situaciones que te van a ayudar a darte cuenta de cuáles son los aspectos de tu personalidad que ya te toca trascender para poder ir hacia este camino de mayor evolución que básicamente te va a ayudar a que despliegues tu ser de formas que hasta el momento nunca habías explorado. En este video quiero hablarte entonces de cómo alinearte con estas influencias para poder aprovecharlas al máximo, así que si te resuena te invito a que te quedes hasta el final. Mi nombre es Gaby y me da mucha alegría que estés acá para que hablemos hoy de uno de los tránsitos más importantes de todo el 2025 y también de gran parte del 2026. Me refiero al tránsito de los nodos lunares por los signos de Virgo y de Piscis, que nos va a afectar a todos y a todas por igual, más allá de que tengamos más o menos energías de estos signos en nuestra carta natal, que no hayamos nacido quizás con el sol en estos signos, nos va a estar afectando. Es un tránsito que está 100% relacionado con las energías que se van a mover en los eclipses en estos 18 meses que tenemos por delante, y por eso también es tan clave de entender para qué aprovecharlo y qué podemos esperar en esta etapa tan significativa. Los nodos lunares son los puntos de intersección en los que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra se cruza con la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Estos puntos son dos y hay uno llamado nodo ascendente y hay otro llamado nodo descendente. Este concepto, esta investigación más bien se desprende de la astrología védica, la astrología de la India, que consideraba que había un animal de poder que era el dragón, cuya cabeza era el nodo ascendente, el nodo norte, conocida como Rahu, y cuya cola era el nodo sur, conocida como Ketu. Siempre el nodo sur, la cola del dragón, se relacionó con la trascendencia, con la purga, con lo que hay que ir soltando, porque ya ha sido muy explorado, muy asimilado y empieza a convertirse en algo tóxico. Y la cabeza lo que propone es el aprendizaje, el ir hacia caminos de mayor evolución. La cabeza enfrenta con lo desconocido, con lo inesperado, sin embargo también con la oportunidad de aprender cosas nuevas y de descubrir nuevas posibilidades. Esta distancia entre la cola y la cabeza es también simbólica porque nos lleva a recordar que los nodos lunares se posicionan en ejes de signos. Siempre se mueven por ejes, por dos energías que zodiacalmente son opuestas y complementarias. En este caso se van a posicionar en el eje Virgo y Piscis, que es el eje del orden y el caos. La cabeza va a estar posicionada en nodo norte en el signo de Piscis, indicando que es desde esta energía que vamos a ir integrando nuevas experiencias, nuevos sentires, nuevas oportunidades, y la cola se va a posicionar en Virgo, va a ser el nodo sur, la energía de Virgo, y estará indicando que es en relación a esta energía que vamos a realizar una gran purga en nuestra vida. Para quienes conozcan su carta natal, obviamente que identificar las situaciones en las que se van a estar sintiendo con más fuerza estas energías va a ser fácil porque buscan las casas en la carta natal y bueno, simplemente es darles una interpretación a esas energías, ver qué planetas hay allí. Bueno, simplemente no, a veces es bastante complejo, por eso siempre es recomendable buscar un acompañamiento profesional si querés contactarme para que te guíe a descubrir cómo potenciar tu vida. Ahora que los nodos van a estar en estos signos, vas a encontrar todos los links de acceso a mi sitio web para explorar más sobre los servicios que brindo acá en la descripción del video. Si no conoces tu carta, de todos modos podés aprovechar esta información porque es más que probable que a medida que vayas escuchando qué es lo que se viene, vayas identificando aspectos de tu ser, circunstancias, situaciones que ya te están hablando de estos cambios, de estos movimientos que te va a tocar hacer.
Regresando a este concepto del eje de Virgo y Piscis como el eje del orden y el caos, esto tiene que ver con que Virgo es un signo de tierra, práctico, racional, muy lógico, más gobernado por la mente, podríamos decir, y Piscis es un signo de agua, muy soñador, sensible, fantasioso, emocional, gobernado por un costado más espiritual, ¿sí? Responde al elemento agua, entonces es una energía que fluye diferente a lo que son los signos de tierra. Es este eje de energías el que vamos a estar trabajando. ¿De qué manera? Intentando acortar distancias en las formas de expresar estas dos energías. A veces cuando pensamos en el nodo sur creemos que es cortar de lleno o podemos interpretarlo mal, más bien como si fuera cortar de lleno con esa energía en nuestra vida, en el mundo. Sin embargo, no tiene tanto que ver con cortar de lleno, sino con resignificar la energía, entender que hay formas de expresarla que ya no tienen tanto valor, tanto peso, que toca salir de esas formas para encontrar formas nuevas de jugar estas energías, integrando también lo que va a estar proponiendo en esta etapa el aprendizaje del nodo norte. Entonces es muy importante volver a recordar que todas las lunaciones que ocurran desde el 12 de enero del 2025 y hasta el 28 de julio del 2026 todas van a responder a los nuevos aprendizajes y a la nueva trascendencia kármica que va a estar marcando este eje, el axis de los nodos en estos signos. Por lo tanto, esto nos ayuda también a ordenar un poco mejor la información cuando estemos conectando con las lunas nuevas llenas que se van a venir en este periodo y, por supuesto, como decía antes, todos los eclipses que van a estar ocurriendo también en esta etapa van a responder a estas influencias y van a generar una gran aceleración en nuestras vidas de acuerdo a lo que proponen estos signos. Entonces, dicho esto, tenemos que hablar primero de lo que va a estar moviendo y visibilizando el nodo sur en el signo de Virgo. Por supuesto que si bien esto nos afecta a todos y a todas por igual, las personas que hayan nacido con el sol en Virgo o que tengan planetas en esta energía, como por ejemplo Venus, Mercurio, Júpiter, el ascendente, otros puntos significativos, van a sentir con mucha fuerza que es una etapa de grandes cambios y en la que empieza a sentirse esto de tener que soltar el control. Mientras más te quieras aferrar a controlar, si sos nacida con alguna de estas energías que acabo de mencionar, más desafiante te va a resultar esta etapa. Por lo tanto, anda haciéndote la idea de que empieza un periodo de fluir más y de soltar los miedos, soltar la desconfianza, porque esto va a ser clave, es lo que va a marcar la diferencia en cómo vas a estar viviendo este periodo. ¿Por qué lo menciono así? Porque bueno, siempre el nodo sur tiene que ver con esto que decía, ¿no? Los coletazos del dragón que van liberando karma, y a veces esos coletazos tienen que ver con la resistencia que sentimos de tener que salir de lo que creíamos que era seguro, que daba resultados, que era lo que estaba bien en nuestra vida. Empieza una etapa en la que eso que antes parecía estar bien ya no va a estar tan bien, entonces hay que modificar muchas conductas. El nodo sur, cuando empieza a transitar por un nuevo signo, los primeros 9 meses y cachito, porque dura 18 meses y medio este tránsito, los primeros 9 meses y un poquito más, son para visibilizar la sombra del signo que va a estar siendo el signo de trascendencia kármica. Durante esta primera etapa, entonces, lo que va a ocurrir es que te vas a empezar a dar cuenta con mayor claridad de cuáles son estos aspectos de tu ser que es momento de resignificar. Y lo mismo con el nodo norte, va a estar indicando cuáles son estos aspectos de la vida más difíciles de integrar, que te resultan más desafiantes, pero de manera
evolutiva son los que mayor oportunidad van a estar trayéndote, porque te van a estar conectando con cosas que vas a necesitar y que quizás hasta ahora no estabas pudiendo registrar. Entonces, el nodo sur en esta primera etapa de tránsito va a ayudarte a visibilizar esa sombra virginiana que te toca trascender. Recordemos entonces cómo es el signo de Virgo, porque hay partes muy luminosas de la energía y hay partes como más sombrías. Y esto no tiene tanto que ver con las energías en sí. Las energías a nivel puro, a nivel energía pura, son pleno potencial, pero es nuestro psiquismo como seres humanos, es nuestro nivel de conciencia el que lleva a que usemos estas energías de una o de otra manera. Entonces esto también es importante recordar, porque a veces cuando hablamos de un signo pensamos, bueno, Virgo es controlador por el simple hecho de que propone orden, estructura o ser minucioso, ser detallista, y las personas que tienen esta energía desde su nivel de conciencia eligen usar la energía de esta manera. Sin embargo, hay otros aspectos de Virgo que no tienen nada que ver con controlar. Entonces, lo que va a estar ocurriendo en esta etapa es que el nodo sur va a estar mostrando la sombra. A nivel personal, cada quien va a descubrir algo diferente en relación a esta sombra. No todos, no todas vamos a estar sintiéndonos tan identificados con las mismas cosas. A nivel colectivo sí va a ser más fácil entender qué es lo que estaba en sombra y empieza ahora a tener que ser visibilizado para ser modificado, para mejorar en esos aspectos. Pero a nivel personal, como cada historia es única, como cada persona tiene su forma de reaccionar, su nivel de conciencia, va a ser como cada quien va a descubrir lo que le corresponda descubrir en esta etapa y también lo que esté preparado para asimilar y para poder trascender. Entonces, en esta primera etapa eso es un periodo de asimilar la sombra que toca trascender, y en la segunda etapa es como un periodo en el que se vuelve más fácil poder soltar todo eso que generó cierta resistencia en una primera etapa. Ahora sí, hablemos de Virgo. Virgo es el signo número 6 del zodíaco, corresponde al elemento tierra, es gobernado por el planeta Mercurio, que es el planeta que rige a la mente, a las comunicaciones, los procesos cognitivos. Esto, desde un aspecto más terrenal, genera que Virgo sea un signo muy mental, pero de forma muy concreta, muy pragmática, muy detallista, minuciosa. Virgo es un signo que tiene esta capacidad de detectar a detalle qué es lo que no funciona, lo que no está bien, lo que se tiene que mejorar, y tiene la capacidad de accionar a modo práctico, ¿sí?, para resolver eso que no está funcionando adecuadamente, para ayudar a que las cosas mejoren. Esta es la gran riqueza que tiene el signo de Virgo. Es una energía que realmente siempre nos está ayudando a que detectemos en qué puntos tenemos que pulir más, tenemos que mejorar, tenemos que modificar ciertas conductas, hábitos, patrones, y también es un signo que habita o sea, es una energía que es introspectiva, está plenamente conectada con un estado casi que meditativo, desde el que va captando hacia dónde le toca moverse, hacia dónde le toca adaptarse. Por eso se dice que Virgo es un signo humilde, porque está siempre a disposición de la guía de algo más grande que le indica hacia dónde ordenarse. Cuando digo la guía de algo más grande, a veces podemos pensar, bueno, entonces es un signo muy espiritual. No, es un signo que es más lógico y racional y que intuye señales prácticas. Por ejemplo, esta capacidad de detectar que si algo deja de funcionar en un entorno laboral y lo mueven de puesto, eso es lo que tenía que ocurrir. Una persona con mucho Virgo vive esto y lo puede pensar como, bueno, esto es lo que tenía que ocurrir, me cuesta asimilarlo, sin embargo me adapto porque sé que puedo ser más resolutivo en este puesto, que puedo generar mejoras, que puedo hacer otro tipo de cosas que se necesitan de mí. Desde ese lugar es humilde y se puede adaptar
a la perfección, es esa capacidad de estar en estado de contemplación y observar cuándo toca moverse y moverse cuando hay señales claras de que toca generar esos cambios. Esto es maravilloso, es un gran potencial, no es que en esta etapa tengamos que evitar ser adaptables, cambiar, modificar conductas, por el contrario lo vamos a estar haciendo con mucha facilidad. Sin embargo, es como un periodo en el que tenemos que aprender a generar esos movimientos desde una perspectiva menos racional y más sensible, intuitiva, podríamos decir conectada con una divinidad real que cada quien va a empezar a descubrir en su vida, que va a estar guiando estos movimientos. Volviendo al nodo sur, entonces, hay un punto de complejidad de Virgo, que es el querer que, como tiene esta capacidad de detectar a detalle qué es lo que se tiene que mejorar, pulir, ordenar, constantemente quiere estar ayudando, porque es una energía que genera en el ser humano la idea de, bueno, como me doy cuenta de lo que no está bien, quiero ayudar, quiero hacer que todo funcione mejor. A puntos de extremo es una energía que se obsesiona con que todo llegue a puntos de perfección, con que no haya fallas, con que todo esté pulido a niveles de excelencia. Por eso a veces se relaciona así a Virgo con un signo muy higienista, como muy minimalista, que siempre está pendiente de los detalles, así de que todo esté perfectamente limpio y ordenado, ¿sí? No le gusta que las cosas se salgan de su lugar. Estos son polos y es posible que empecemos a descubrir estos polos en nuestro ser. Y hay otro aspecto de Virgo muy, muy particular, que es en este afán de ayudar, porque es un signo que reconoce la capacidad que tiene para ordenar, para mejorar. En este afán de ayudar suele ocurrir que esta energía nos genera la idea de que tenemos muchas veces la capacidad de ayudar aunque nadie nos lo esté pidiendo, y aquí empiezan a aparecer las sombras de Virgo, porque hay que tener en esta etapa muchísimo cuidado de no caer en querer ayudar a quienes no nos lo piden, porque a veces cuando alguien no nos pide ayuda es porque no la necesita, a veces y casi siempre. Es esta tendencia a querer ayudar a todos. Puede ser que se genere desde un lugar virginiano de compulsión y de obsesión, de incomodidad ante lo aparentemente imperfecto en otra persona, ante lo que consideramos que no está haciendo bien esa otra persona o que tendría que hacer mejor. Entonces es una etapa clave en la que vamos a estar dándonos cuenta de que si caemos en este lugar de querer controlar en exceso y de querer que los demás sean a nuestra imagen y semejanza, que sean perfectos desde nuestra perspectiva personal, sin tomar en cuenta que cada persona decide y elige cómo vivir su vida, si buscamos a toda costa querer controlar y querer manipular, por decir de alguna manera, porque nos incomoda, y en vez de aprender a lidiar con eso, queremos que el otro cambie, esto va a generar mucho karma. Lo vamos a ver fácilmente proyectado a nivel mundial. Van a empezar a ocurrir cosas que nos van a ayudar a darnos cuenta de esto, de cómo hay mucha manipulación a nivel político, a nivel económico, cómo hay poderes que priman sobre otros y que están queriendo que otros países, otros gobiernos generen cambios desde un lugar como más racional y lógico, sin tomar en cuenta que cada país también tiene sus procesos orgánicos, cada colectivo humano que forma parte de una sociedad, de un país, también tiene su nivel de conciencia, y es gracias a estos cambios a nivel de conciencia que se pueden generar ciertos movimientos y otros no. Entonces esto lo vamos a ver como muy acelerado a nivel colectivo y va a ser un reflejo
totalmente fiel a los procesos internos que cada quien va a estar viviendo. Entonces, de acuerdo al área de la carta natal de cada persona, de tu carta natal, si esta energía se posiciona en si tenés más bien muchos planetas en Virgo, bueno, te voy anticipando que sí va a ser una etapa de mucho cambio en relación a todas las funciones que están asociadas a estos planetas. Por ejemplo, si tenés la luna en Virgo, que lo que te da seguridad es justamente buscar refugiarte en el orden, en el puntillismo, en ser perfecta, en estar constantemente puliéndote, esta etapa te va a llevar a que te des cuenta de todos los miedos que hay detrás de esa conducta que en este periodo te va a tocar visibilizar para sanar. Es como una etapa de gran sanación y de gran oportunidad de resignificar esa energía para descubrir el verdadero potencial que te da tu luna. O si naciste con Venus en Virgo, te vas a dar cuenta en esta etapa, más que nada cuando Venus toque a tu nodo, cuando el nodo toque a tu Venus, te vas a dar cuenta de cuántas tendencias de controlar, de querer cambiar al otro, aunque vos creas que es para ayudar, cuando no te lo están pidiendo, o incluso también puede ser que sueltes cierto karma relacionado a considerar que te tenés que pulir sola, te tenés que mejorar sola, no tenés que pedirle nada a nadie, que es inadecuado, que mejor hacerte cargo y que los demás no te den nada, pero estar dándoles demasiado de forma desmedida. Esto también podría ser una sombra de Virgo, que quizás en esta etapa, si tenés a Venus en este planeta, en este signo, podés llegar a estar descubriendo. Cada energía va a proponer algo diferente, además de todo lo que a nivel más general se va a estar moviendo por la casa en la que Virgo esté posicionado en tu carta natal. Entonces es un periodo justamente para eso, para observar si estás muy cercano a esta energía y notás que te lleva a ser una persona con una tendencia a controlar demasiado, a desconfiar del caos, a posicionarte en lugares de hiperracionalidad en los que confías más en la lógica que en el sentir, o simplemente a ser muy crítico, muy crítica, porque también Virgo en esta capacidad de ver el desorden tiende a generar como mucha... esto de querer ayudar o querer modificar desde un lugar de crítica un poco a veces negativa. Si estás en estos lugares vas a tener que modificar muchas conductas y la vida te va a estar ayudando a hacerlo también, porque vas a estar siendo guiada a acercarte más hacia el polo del signo opuesto complementario, que es el signo de Piscis. Y ahora hablemos un poco de cómo es la energía de Piscis para entender hacia dónde la vida va a estar guiando tus pasos, nuestros pasos, y también qué es lo que podemos esperar a nivel colectivo. Piscis, como decía antes, está gobernado por el elemento agua, o más bien responde al elemento agua, está gobernado por dos planetas. Tiene un regente antiguo que es Júpiter y tiene un regente moderno que es Neptuno. Por lo tanto, estas influencias de estos astros van a tener mucha fuerza en esta etapa de tu vida. Júpiter tiene mucho que ver con el sentido de prosperidad, con el sentido de dirección, con la misión vocacional, con lo que uno busca o anhela aportar a nivel social, y Neptuno tiene que ver con el amor universal, con los sueños, con la fantasía, con la sanación, con el perdón. Todos estos principios van a estar sumamente exaltados en esta etapa. La vida te va a estar guiando a que te alinees más con esta búsqueda y a que puedas trascender un poco todos estos aspectos más racionales, lógicos, duros, que te llevan a no poder ser tan permeable a visiones quizás un poco más místicas. Y esto no quiere decir que por abrirte a conectar con Piscis te vayas a convertir, no sé, empezar a sentir que perteneces al New Age, o que estás en una pose muy espiritual. No tiene nada que ver con eso, no es poner etiquetas, es simplemente abrirse a explorar y a conectar con cosas diferentes, ¿sí?
Piscis entonces va a estar indicando en el nodo norte que llegan tiempos de abrirte a conectar con la vida desde planos más sutiles. Es un periodo en el que se empieza, ya desde antes de que los nodos entren en estos signos, muchas personas ya están, y conozco, ya están sintiendo como que las aguas internas, sobre todo si son personas que no han dejado fluir mucho su emocionalidad en una etapa anterior, las aguas internas empiezan a generar mucho desborde, como que aparece la emoción, la sensibilidad, el llanto en situaciones aparentemente inadecuadas. Sin embargo, es un periodo en el que es muy importante dejar que ese plano tome fuerza, porque va a estar conectándote con tu propio costado pisciano, tu propio polo más sensible, más soñador, más intuitivo. Entonces, en esta etapa, ojo, también puede ser que si estás plenamente conectada con esto, que la vida te ayude a darle un nuevo significado a toda esta sensibilidad, a encauzarla en un nuevo contexto, ¿sí? Por ejemplo, si sos alguien sumamente sensible, soñador, creativo, fantasioso, y tenés un gran potencial en tu carta para volver de eso no sé, un camino vocacional o profesional y no lo estabas haciendo por miedo, quizás en esta etapa empiecen a acelerarse situaciones que te ayuden a que te animes a ir más por este camino, ¿sí? Pero más allá de esto, es un periodo de la vida en el que también se va a exaltar mucho la oportunidad de aprender a vincularnos como seres humanos y con todos los seres que habitan este planeta, porque Piscis es el amor universal o es esta sensibilidad de conectar con cualquier expresión de vida creada, por ejemplo, por la naturaleza, las flores, los árboles, los animales, el agua, las pequeñas hormiguitas que están en el jardín. Todo esto es sumamente importante en nuestra vida, sin embargo a veces lo pasamos por alto, como que no distinguimos lo valiosa que es la interacción entre el ser humano y el resto de las especies. Entonces creo que en esta etapa vamos a estar mucho más atentas, mucho más conscientes de que todo nos ofrece la posibilidad de conectar y de sentir más allá de las conexiones humanas. Estamos conectados con todo lo que nos rodea. Entonces esto va a empezar a tomar mucha fuerza. Es posible que empiece a cambiar mucho nuestra conciencia de alimentación, también en relación con el resto de las especies, como que empezamos a sentir quizás un nivel de empatía un poco diferente al que veníamos manejando, y esto nos permite cambiar hábitos, cambiar patrones alimenticios, cambiar conductas, cambiar reacciones, cambiar. Virgo y Piscis son dos signos adaptables, tienen mucho que ver con el cambio, también Géminis y Sagitario, pero bueno, ahora vamos a estar hablando más de Virgo y Piscis, y es un periodo en el que entonces la compasión, la empatía y lo más lindo que es la solidaridad van a empezar a tomar mayor importancia en nuestra vida. La primera etapa, como dije en el nodo sur, los primeros 9 meses, van a ser complicados, sobre todo para quienes quizás no vibren mucho en este mood y sean más racionales, más lógicos, porque va a ser incómodo sentir tanto. De verdad que se va a exaltar mucho la sensibilidad, y a veces ante esta sensibilidad exaltada aparece algo conocido como victimismo, que no es más que un sentir demasiado y no poder asimilarlo y percibir que eso que uno siente por demás lo lleva a uno a sufrir, a sentir dolor, a no saber qué hacer con eso. Entonces también es una etapa para observar. Si estoy sintiendo un desborde, si estás sintiendo un desborde, empezar a desarrollar herramientas que te ayuden a canalizar estas energías más sensibles de forma creativa, con una conciencia diferente. No es para nada un momento de intentar reprimir el sentir o tratar de explicarlo desde lugares muy racionales. Es un periodo para experimentarlo y para abrirnos a ver qué nos está trayendo la vida con esto que nos está indicando que tenemos o que podemos integrar en esta etapa para equilibrar
este eje para que haya menos distancia entre estos polos en nuestro ser, y que también gracias a esta integración, hasta encontrar un punto más neutral, podamos habitar la vida, relacionarnos y participar socialmente también de forma diferente. Hace un ratito, cuando hablaba del nodo sur en Virgo, que decía que es posible que empecemos a darnos cuenta de esta tendencia que tenemos a querer modificar las conductas de los demás, o interferir en otras vidas, o querer ayudar a otros por considerar que sabemos lo que necesitan, lo que les va a hacer bien, sin que nos lo pidan, y que podemos descubrir en esta etapa que quizás eso es una necesidad de control por no poder tolerar la diferencia, o que la otra persona tenga procesos diferentes a los personales. También, si esto lo combinamos con lo que nos va a traer el nodo norte en Piscis, podemos empezar a descubrir para qué es tan importante que dejemos de vivir la energía de Virgo desde este lugar de control, de manipulación, que a veces está muy bien justificado con el hecho de quiero ayudar, pero es importante entender esto. El nodo norte nos va a llevar a que desarrollemos la compasión, la empatía, y a veces poder tolerar que la otra persona no quiera cambiar aspectos que uno siente que tiene que cambiar. Poder tolerarlo con empatía, con respeto y sin interferir, aunque eso internamente nos destruya, nos incomode. Eso es realmente el amor incondicional que está promoviendo el nodo norte en Piscis en todo este periodo de 18 meses y un poquito más. Es un periodo en el que tenemos que aprender a convivir más desde la compasión y a dejar de querer controlar los cambios de las demás personas, a dejar de querer decirles a los otros cómo tienen que vivir sus vidas, qué tienen que hacer. Realmente cada ser humano viene a desplegar su propio nivel de conciencia. Es obvio que nos podemos ayudar cuando lo necesitamos y lo pedimos, pero cuando esto no ocurre hay que dejarnos en paz, y entonces en esta etapa va a ser sumamente importante que aprendamos a convivir con las diferencias en las formas, en los estilos de vida de otras personas, incluso aunque estemos sintiendo que tienen que cambiar. Es más importante en esta etapa respetar los tiempos de proceso naturales y divinos que esa persona vino a cumplir, que intentar interferir en su vida, cambiarlo todo y hacerle un daño que no imaginamos que le podemos hacer. Cada quien, salvo cuando estamos hablando de niños o niñas, que como padres hay obviamente una responsabilidad de acompañar. Cuando estamos hablando de adultos, es muy importante que respetemos el proceso de las demás personas y que dejemos de querer controlar lo que no sabemos si le va a hacer un bien realmente a quien está a nuestro lado. Lo mejor que podemos hacer en esta etapa es abrirnos entonces a ser testigos, a ser observadores de cómo incluso cuando no interferimos se mueven muchas cosas de forma destinada y se generan muchos cambios, porque hay algo mucho más grande que podríamos llamar divinidad, conciencia universal, Dios lo llamarán algunas personas. Cada quien a esto le pone la connotación, la palabra que quiera, pero entendemos que estoy hablando de algo superior cuyo plan es imposible de interferir. Es un periodo para recordar esto. Estamos conectados con algo más grande que nos guía, que nos da señales, que nos impulsa, que nos permite descubrir los cambios que nos toca hacer, y entonces rendir un poco más de respeto a esto, comprender que hay cambios que no nos corresponden a nosotros generar, y hay otros que sí, pero por estar escuchando de manera sensible esto que algo más grande nos está indicando que toca hacer. Entonces, creo que quedó claro cuál es el mensaje que siento que me toca dar en este momento, en el hecho de cómo vivir estas dos energías de Virgo y de Piscis desde los lugares de mayor polaridad. Hay otros aspectos muy hermosos que, por ejemplo, Virgo, en esta capacidad de ordenar, y si pensamos en cómo resignificar la energía,
en esta capacidad de ordenar, si una persona con mucho Virgo se abre a conectar con el sentir, con la intuición, con la imaginación, con la inspiración, tiene una gran capacidad para ordenar de formas terrenalmente beneficiosas toda esa sensibilidad que otros quizás no pueden captar si alguien con mucho Virgo no ordena, y entonces desde ese lugar, intentando hacer con esta sensibilidad algo útil, es que quienes tengan mucha de esta energía más terrenal pueden generar cambios, mejoras en sus vidas y también en las vidas de otras personas, pero eso, ¿no? Como abriéndose a descubrir que puedo integrar lo sensible en los órdenes más cotidianos y generar con esto muchos beneficios. Y al contrario también, porque si nos quedamos solo en esta etapa, en desborde, en la hipersensibilidad, en soñar, imaginar, bueno, quizás luego ocurre que pasa el tránsito y sí, nos sirvió muchísimo para ciertas cosas, pero para otras más prácticas no. Entonces también ahí tenemos que aprender a usar nuestro costado virginiano, dejar de usarlo para cosas que ya no nos son de beneficio y empezar a usarlos para esto, para bajar inspiración en nuestro trabajo, en nuestros vínculos cotidianos, en esto que les decía de conectar desde otra sensibilidad con todo lo que nos rodea, cambiar algunos aspectos significativos de nuestra vida personal. Entonces creo que es una etapa de gran oportunidad para todo esto. Obviamente que los planetas que gobiernan a estos signos van a estar sumamente exaltados, potenciados, y obviamente el Mercurio, sobre todo Mercurio, que tiende a retrogradar al año varias veces, siempre va a estar jugando en ayudarnos a purgar mucho desde nuestros procesos cognitivos, a nivel de comunicaciones, de contratos, de movimientos. Y Júpiter y Neptuno también van a estar exaltados, generando que sea un periodo quizás de gran resignificación a nivel de sentido de vida, a nivel de vocación, y también en esto de poder ser partícipes de la vida y habitar este plano, habitar esta tierra, este planeta, desde un lugar de mayor respeto o de mayor sensibilidad al menos, ¿sí? Por supuesto que como el nodo norte en Piscis va a estar generando que conectemos más con esta energía, también Piscis, al ser el último signo de la rueda zodiacal, es el que llega al final, va a haber varios significados relacionados a esto de llegar al final. Es un periodo en el que definitivamente vamos a estar dándonos cuenta de grandes nostalgias que están afectando nuestra vida por esto de llegar al final, mirar hacia atrás, recordar de dónde venimos, cómo era nuestro pasado, que el pasado fue mejor. Muchas veces esas nostalgias nos ayudan a identificarlas, digamos, nos ayudan a recuperar algo que nos está haciendo falta y que en esta etapa de nuestra vida vamos a poder reactivar. Vínculos, actividades, un estilo de vida que habíamos dejado atrás con el que quizás empezamos a reconectar porque eso nos hace sentir mejor, nos ayuda a sanar. Esto es una posibilidad. Otra es que estemos en esta etapa lidiando con un gran periodo de proceso de sanación en el que, al darnos cuenta de que hay nostalgias que nos impiden seguir avanzando, tengamos que hacer un trabajo de asimilación y de empezar a sanar de forma concreta, ahí sí buscar recursos más virginianos que nos ordenen y nos permitan dejar en el pasado, perdonar, cerrar un ciclo para así poder evolucionar. Y otra tiene que ver, que está totalmente relacionada con estas dos, que es una etapa muy importante para trabajar con los duelos, con el perdón hacia uno mismo, hacia una misma, hacia las personas que han herido en la vida, queriendo, sin querer. Es un periodo para sanar mucho esto, para sanar también, no sé, en caso de que haya sido alguien que lidió mucho con la crítica de personas de su entorno, bueno, tratar de trabajar con esto, perdonar, sanar, observar si internamente tu propia crítica no te recuerda a eso que te marcó en otra etapa de tu vida, y hacerte cargo y buscar recursos para bajarle el volumen a eso, sanarlo y poder seguir avanzando. Realmente son tiempos de gran oportunidad para trabajar con la sensibilidad y para seguir evolucionando desde lugares muy orgánicos, muy conscientes, muy naturales. Nada de estar en la pose de sentir que ahora nos toca ser más espirituales y estar actuando
de forma contraria a lo que realmente están los tránsitos proponiendo que toca hacer. Es un periodo en el que a nivel mundial obviamente vamos a ver una gran exaltación de la sensibilidad. El elemento agua va a estar tomando mucha fuerza y lamentablemente podemos esperar mucho movimiento de aguas a nivel mundial, como, no quiero usar la palabra catástrofes, pero algo por el estilo, como si... porque tenemos que pensar también como humanidad en qué lugar estamos. Estamos más en un costado racional de querer que todo sea lógico, querer que todo sea demasiado terrenal y con ciertos bloqueos para abrirnos a empatizar, a ayudarnos a ser más solidarios. Bueno, la vida entonces nos va a llevar a que vivamos situaciones drásticas, concretas, muy impactantes, que nos van a ayudar a desbloquear la sensibilidad en caso de que estemos muy rígidos. Ojalá no sea tan abrupto, ojalá haya un despertar de conciencia mayor y tengamos posibilidad de no necesitar estos incidentes abruptos, pero podría ser que ocurran sobre todo accidentes a nivel de esto, ¿no? Como inundaciones, tsunamis, que de hecho la última vez que los nodos estuvieron en estos signos ocurrieron cosas así, mucha trascendencia de personas relacionadas a accidentes con mares, puentes que se caen. Este tipo de cosas no es para asustar a nadie, hay que hablarlo, simplemente ocurre porque tiene que ver con estas cuestiones de los nodos en estos signos que generan movimientos que despiertan mayor sensibilidad en nosotros como seres humanos. Por lo tanto, a nivel personal, que es donde mejor lo podemos aprovechar y donde más injerencia podemos tener, hagamos nuestro trabajo, aprendamos a usar estas energías a nuestro favor, pero también para aportar al colectivo, a la humanidad, al planeta, al universo, cambios que ayuden a que las cosas realmente puedan ir mejorando, porque es así, lo que viene por destino se teje con nuestras distancias internas, como una frase que decía Eugenio Caruti, que me resuena muchísimo, ¿no? Todo lo que no podemos ver adentro llega afuera como un reflejo de eso, de poder acercar nuestras distancias. Entonces, se vienen tiempos desafiantes, sí, pero también, como decía en un principio, de gran oportunidad. Trata entonces de observar cómo toda esta información puede estar relacionándose a tu historia de vida y hacia dónde te conviene moverte en esta etapa para poder integrar más tu costado pisciano, y en caso de querer ordenar ciertos aspectos, ordenarlos desde esta noción de que hay algo más grande que también te está acompañando, te está guiando, que no estás sola, que no estás a merced de la nada. O sea, que realmente son tiempos para acercarnos más, podríamos decir, a la fe, a la confianza en que hay algo más grande que todo lo compone. No una fe religiosa, bueno, de acuerdo a las creencias de cada quien verá, pero me refiero como también a una fe en eso más grande y en la conciencia humana. Tenemos que confiar mucho en lo que como seres humanos somos capaces de generar, en los cambios, porque es solamente confiando en eso que realmente podemos intentar aportar lo que nos toca con respeto, con mucha paz, ¿sí? Son tiempos en los que vamos a estar buscando la paz en el mundo y trascender todo eso que ya nos está dañando demasiado y que nos deshumaniza. Por lo tanto, bueno, espero que lo podamos aprovechar de la mejor manera. Me encantaría saber cómo estás resonando con esta información, porque tus opiniones son muy valiosas, así que si tenés ganas de dejarlas por aquí abajo en los comentarios, son bienvenidas. También las dudas, todo lo que tengas ganas de compartir, tus reflexiones sobre todo, son sumamente importantes para la comunidad, y más en temas como esto, que tenemos que tejer en red respuestas y soluciones y alternativas a los cambios que se nos van a estar pidiendo. Uno de los últimos puntos que quiero tocar en este momento tiene que ver con la última vez que los nodos transitaron por estos signos. Esta última vez fue desde el 23 de junio del 2006
hasta el 16 de diciembre del 2007. Te invito entonces a que observes qué estaba ocurriendo en tu vida en este periodo para que puedas también, comparando, por decir de alguna manera, identificar cuáles fueron las temáticas que tomaron más fuerza en esa etapa y cómo pudiste transitar este periodo de tanto movimiento. Sirve también que recordemos que analicemos las efemérides de esos años. Para quienes quieran hacer esa tarea, yo les comparto los años. Si ustedes busquen, van a ver que encuentran información muy importante y significativa que estaba ocurriendo en ese entonces, que nos puede ayudar a revelar un poco qué es lo que se estaba moviendo. Yo, cuando hablo de buscar hacia atrás y recordar en qué otras épocas ocurrían las cosas, no estoy proponiendo que pensemos, bueno, va a pasar lo mismo, porque no, 18 años y medio es mucho tiempo y la conciencia colectiva cambia mucho en este periodo. Sin embargo, sí hay situaciones que pueden llegar a vivirse de manera similar. Por lo tanto, bueno, además de hacer la tarea de revisar a nivel histórico qué ocurría, podés también revisar en tu vida qué ocurría en esta etapa, de acuerdo a tu área Virgo y Piscis de tu carta natal. Y por último, quiero dar un par de pautas, sobre todo para los tránsitos más importantes que vamos a vivir en este periodo en el que los nodos van a transitar por Virgo y por Piscis. Ni bien ingresan los nodos, ya un poquito después, durante todo febrero del 2025, el nodo norte va a hacer una conjunción con Neptuno, y yo creo que acá es donde mayor nivel de sensibilidad podemos llegar a experimentar en esto de que se va a estar desbloqueando nuestro costado más acuoso. Es posible que esta conjunción sea la que genere muchos escenarios inesperados que nos llevan a sentir un desborde a nivel emocional. Por eso hay muchos astrólogos y astrólogas que ahora están hablando de el 2025 y un tsunami. Es cierto, cuando el nodo norte toque a Neptuno van a ser tiempos en los que a nivel colectivo tenemos mayor capacidad de generar esta conexión sensible. No dejemos que nos distraigan con cosas que van a estar haciendo para intentar bloquear esta sensibilidad, para generarnos miedo, para generarnos angustia. Mucho cuidado con esto. Tratemos de aprovechar este periodo de gran evolución y de total apertura de conciencia que vamos a vivir durante todo febrero, para, en lugar de caer en el miedo, buscar herramientas que nos ayuden a desarrollar nuestra intuición, a exaltar nuestra espiritualidad, a desarrollar mayor compasión. Mucho cuidado entonces con esto, porque ya sabemos que cuando ocurren tránsitos importantes que mueven mucha energía a nivel colectivo, suelen querer ser aprovechados para manipular también. Entonces, este es uno de los tránsitos más importantes, y al ocurrir al inicio del ciclo es muy significativo, y por eso digo, aprovechemos esta etapa para estar preparadas a lo que se va a venir. Somos muy fuertes, tenemos en nuestro ser potenciales que todavía no hemos descubierto, y creo que estos nodos nos van a ayudar a que sigamos desplegando nuestras habilidades humanas desde niveles que ahora no podemos concebir. Otro tránsito importante que va a ocurrir, que esta ya es en la segunda quincena de abril, va a ser cuando el nodo norte haga conjunción a Saturno, que también va a generar como mucha toma de contacto con la nueva realidad que vamos a estar descubriendo que nos toca vivir, relacionada a todo esto que les acabo de mencionar. Y esa conjunción entre el nodo y Saturno también nos va a estar preparando para cuando Saturno y Neptuno hagan conjunción en Piscis, que esto va a ser a finales del 2025 e inicios del 2026. Entonces también en esta última etapa del año 2025, que vamos a entender de qué va la nueva realidad gracias a esta conjunción que va a ocurrir. Bueno, ya toda esta introducción que los nodos nos van a dar durante todo el 2025 hasta llegar a ese momento, ya nos va a preparar para saber cómo actuar ante ciertas situaciones de una nueva realidad colectiva humana que puedan ocurrir, que si no estamos ahora
internalizando lo que va a venir, nos pueden llegar a sentir sorpresa, a sentirnos como que no sabemos cómo lidiar con lo que va a estar pasando. Y también a nivel personal tenemos que entender esto, vamos a estar integrando un nivel de sensibilidad que hasta ahora no habíamos podido integrar. Hacía muchísimos años que Saturno no estaba en conjunción con Neptuno, por lo tanto, y menos en Piscis, por lo tanto lo que se va a venir en esta conjunción va a ser fuerte. Y gracias a que los nodos desde antes ya empiezan a transitar por estos signos, nos vamos a poder ir preparando, vamos a poder ir evolucionando nuestra conciencia hacia esto que va a empezar a ocurrir más a final de año. El resto de los tránsitos que van a venir también van a ser importantes, sin embargo considero en este video que me dan más ganas de hablar de estos dos. Voy a hacer un video complementario de este específico en el que voy a hablar de todos los tránsitos que se van a venir de los nodos tocando a otros planetas, así que si esa idea les resuena también te invito, si te resuena te invito a que dejes en los comentarios si te gustaría ver ese video, si lo estás esperando, para que yo también me motive un poco y me ponga a trabajar en este nuevo contenido. Bueno, espero que todo lo que te compartí hoy te resulte útil y de mucho provecho, que puedas usarlo como motor que te impulse a generar reflexiones, a tomar conciencia, a descubrir más cosas desde tu propia perspectiva. Si tenés dudas, ganas de compartir reflexiones o lo que quieras dejar en los comentarios, es bienvenido. Y también te invito a que si resonaste con esta información y consideras que hay más personas que la pueden aprovechar, la compartas, que ayudes a que se siga divulgando este video para que más personas que necesitan conectar con esto puedan descubrirlo. Bueno, eso es todo. Me da mucha alegría que hayas estado acá, que me hayas acompañado hasta el final. Es súper valioso tu tiempo y que lo quieras compartir conmigo me hace sentir muy feliz. Así que nuevamente muchas gracias. Que tengas un increíble 2025 y 2026 con estos nodos transitando por tu carta natal, que puedas sacarle el máximo provecho. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.